Érase una vez una generación de canarios que levantó barrios enteros con sus propias manos. Personas, como es el caso de mis padres, en el que vinieron de La Gomera para trabajar en la construcción. Muchos vinieron también para trabajar en el muelle, para trabajar en la refinería, en una época en la que Santa Cruz estaba creciendo. La mayoría de esa gente vino con una mano delante y otra detrás. Familias humildes que no pedían hipotecas, pedían favores a los vecinos, por ejemplo, para que les ayudaran a subir los materiales de la obra por escaleras como esta. O vecinos que supieran más o menos o que tuvieran buena mano para construir la casa. Es decir, se buscaba al maestro en aquella persona que hacía básicamente la pared más recta. Este es el primer capítulo de muchos, eso espero, de esta serie de autoconstrucción. La idea es que las propias personas que levantaron su casa con sus propias manos nos cuenten su experiencia. Creo que es importante hacerlo ahora. Esto es un proyecto que yo tenía en mente desde hace muchos años, pero estoy pensando en que toda esa gente pues ya están desgraciadamente desapareciendo porque tienen una edad, vinieron aquí en los años 60, años 70, incluso antes, y quiero hacerlo antes de que su memoria desaparezca para siempre. Bueno, pues no hay una manera mejor de empezar este vídeo que en mi barrio favorito de Santa Cruz, Barrio Nuevo. Este barrio, digamos que cumple los estándares o los parámetros de todo lo que hemos hablado al principio. Este barrio se construyó en los años 30, años 40, se desarrolló sobre todo en los años 50 y 60, sobre una finca que se llamaba la Finca del Gato. Voy a hablar ahora mismo con Cito y Marina, que ellos también, digamos que cumplen esos parámetros de personas que vinieron de fuera, de La Gomera en su caso, y construyeron su propia casa. Vamos a hablar con ellos, a ver qué nos cuentan, porque estamos muy cerca de su casa. Es esa que está ahí. Bueno, yo creo que podemos empezar. Bueno, Marina, gracias por invitarme a tu casa, gracias por ser el conejillo de Indias de esta serie que voy a hacer de casas de autoconstrucción. Sobre todo me voy a dedicar a grabar básicamente en Santa Cruz, que es el sitio donde conozco. Y te quería preguntar, lo primero que pienso yo es, o sea, tú vienes de La Gomera, ¿verdad? Mi marido. Tu marido es de La Gomera, ok. Sí. ¿Por qué Barrio Nuevo? ¿Porque tenías algún contacto aquí ya antes o...? Vale. Mi padre vivía aquí en Barrio Nuevo, 2 casas más abajo que la mía, y la hermana de mi marido vive en la Trajea Blanca, y él de La Gomera viene para casa de la hermana. Y entonces nosotros nos vigilamos, yo de la azotea de mi padre, Vale. y él de abajo, nos silbamos y nos veíamos. Y él llegó aquí y nada, y ahí nos O sea, él enamoramos. vino de La Gomera aquí porque tenías una gran razón y tal. ¿En qué año fue eso? Nos casamos en 1981, 4 años atrás. Es en el 70 en el 78 sería. 77, Sí, 78. sí. Bueno, ustedes llegaron ya casi, digamos, cuando el barrio, bueno, no sé cómo era el barrio en esa época, porque ya había bastantes casas, porque esto empezó a desarrollarse en los años 50 más o menos, ¿no? Sí, yo creo que sí, que fue más o menos, cuando mi padre era pequeño, él dice que había poquitas casas que se podían contar. El barrio estaba casi vacío, había algunas nada más. Y ya luego ahí ya empezaron la gente a fabricar y ya, pues ya han fabricado bastante por este lado. La verdad es que antes se veía, esto era una montaña, nada montaña, no había piso ni nada, sino de piedra. O sea, cuando ustedes llegaron no había... Sí, cuando ya yo viví aquí con las piedras, con la montaña. Mi marido cuando ya llegó ya había las escaleras. Que yo tenía como unos 12 años cuando empezaron a hacerlas. ¿Hacer esta casa en donde estamos? No, aquí la empecé a hacer, tenía yo 16 años y mi marido 18. O sea que esta casa se empezó de cero, no había nada. No había Aquí? nada. Había un solar, Nada, no había montaña. absolutamente... Montaña, nada más, piedra. Y entonces para poder yo aquí fabricar tenía que pedir permiso a los vecinos. Entonces yo le pedí permiso a mi vecina del frente, que se llama María Luisa. Pero eso me parece súper interesante. A ver. Sí. ¿Pero qué era? ¿Tipo la ley de Salvaje Oeste? El primero que... Aquí se pedía a los vecinos En mi casa, en el barrio de Alegría, se hizo un poco así. Llegó mi padre, le compró una casucha que había ahí de
de una familia que se quería ir, se compró y se hizo. Pero aquí, o sea, cogiste el terreno. Sí, y yo le dije a los vecinos que si me dejaba fabricar aquí, Ujú, a mi vecina del frente, que era María Luisa, la tatarabuela de mi nieta, la mayor, ujú. y ella me dijo que sí, que le iba a quitar las vistas, la Ok, verdad, porque vale, tiene vale. unas vistas preciosas, ya mi casa se la quitó. Y luego la vecina de al lado, mi vecina Rosario, mi mejor vecina, para descanse Ujú. también, me dijo que sí. Y luego ya los demás, como era mi padre y mis tíos, pues ya me dejaron. Me dijeron, y entonces mi padre fue el que me hizo la casa. Pero mis cuñados, mi sobrino por parte de mi marido, y mi hermano, que eran niños, fueron los que me ayudaron a cargar los materiales. Sí, eso te iba a preguntar cuál fue el proceso de hacer la casa. ¿Se hizo, digamos, del tirón o hacías algo muy típico de en la primera planta vivimos nosotros, después cuando nacen los niños hacemos la segunda planta, después hacemos la tercera, después hacemos Ah, sí. después el palomar? ¿Cómo fue el proceso? ¿Poco a poco o Eh, según ibas cogiendo Cuando perras o...? nosotros nos casamos, que mi padre nos hizo la primera planta, Ah, vale, te mi padre ayudó me tu hizo la padre, planta, y vale, vale. entonces en el lado este de aquí, pero abajo que no estaba, nos hizo un palomar. Él venía y tenía palomas estas de viajes, ¿no? Nos hizo el palomar. Y luego ya lo demás lo fuimos haciendo poco a poco. La otra planta, cuando ya los niños, era más grande porque tengo 4 hijos, y Ujú. ya tenía 2 niños que estaban en una habitación, pero después ya vino la niña, vino otra niña, y entonces pues fabricamos para arriba. Y poco a poco hemos hecho todo eso. ¿Y cómo era digamos, el proceso de hacer la casa? ¿Lo hacían ustedes o contaban con los vecinos? ¿O se tenían que Pues buscar la vida ustedes solos? Porque creo que los tiempos han cambiado bastante y ahora la gente es un poquito más, sí, desde mi punto de vista, no sé si hicieras una casa ahora, no sé si tendrías la ayuda que tenías hace 50 años. que va, Yo parto siempre de la base de cuando se hizo la casa de mis sí, padres, que, no sí, que sé, se ah, invitaba a los vecinos a lo mejor al bocadillo o al almuerzo, lo que sí, sea, y se juntaban 20 vecinos y se aprovechaba el día para hacer todo lo posible en ese día. Era algo así, necesitaba la ayuda pues, de los vecinos, ¿no? sí, Y la familia. para cargar los materiales, gracias a eso. Y cualquiera que viniera de la calle, mira, yo te ayudo. Y me subía, yo qué sé, una bolsa de revuelto, de bloque, de lo que sea, nos ayudaban. Ahora ya no, Vale, nadie da nada. Si no saco, pagas, no tienes nada. ahora saco un plano de la distancia que hay desde abajo hasta aquí y me hago un poquito el recorrido para que vea Sí, el esfuerzo mucho, que mucho. supuso traer todo ese Sí. material aquí. ¿Cuánto tardaron en hacer la casa más o menos? 2 años, la primera planta, 2 años. como, sí, ya le enseñaré después la foto para que vea, 2 años sin encarar por fuera ni nada. Sí, dos eso es una años. cosa muy típica además. Bueno, de hecho hay un montón de casas todavía Sí, que depende, digamos, del poder adquisitivo de cada familia, claro. pues se van transformando y unas Sí, se quedan así como peladas, ¿no? Todavía. sí. Pues nosotros abajo lo que en la llavita, ahí venía el camión que se llamaba, el hombre se llamaba Manolo, nos Ujú, descargaba ahí 2 metros de arena o 2 metros de revuelto o de bloque, de que sea, tabica. Y si era de revuelto de arena, entre mi marido y yo íbamos llenando las bolsas. Tantas ujú. paladas para los hombres y para los niños menos, para después cargarlo. Desde ahí iba a la calle de Taodio, a la tarjeta Ujú. Taodio. De la tarjeta Taodio a la tarjeta blanca. Y de la tarjeta blanca lo subimos hasta aquí, que llamamos el Risco, y ya de ahí para aquí, para casa. Muy largo el trayecto y muy cansado. Y gracias a mis cuñados, hermano de mi marido, a mi cuñado Juanito, para descanse, que le faltaba encima, aquí está la manita de aquí. Ujú. A Miguel también, a Chano, a mi sobrino por parte de mi marido, que eran niños. Y una pregunta que tengo importante con respecto a la gente que te ayudaba. ¿Había una persona, había un maestro o, es decir, cómo se hacía la casa? ¿Realmente tenía que haber un tipo que te dijera, Sí, aquí tiene que ir una viga, aquí tiene que ir un muro así, aquí no sé qué, sí, vamos, no... sí. Pues mi padre. Ah, era tu padre, era Mi el padre, maestro que se... mi padre, el maestro, es que mi padre era maestro y fue el que me hizo la casa. Y ahora para los techos se juntaban todos, claro. Él trabajaba en obra. Él trabajaba en obra, era el maestro de obra. Vale, es que eso es una de las cosas que cuento yo en la introducción, de que hay mucha gente que vino, vuelvo otra vez al tema de mis padres, pero hay una serie de historias que son muy parecidas, ¿no? Sí, De mucha gente de La Gomera también, sí, que vino
a trabajar en Santa Cruz, cuando Santa Cruz estaba creciendo, y lo que aprendían en las obras, digamos que lo aplicaban a sus propias casas. Y en tu caso es, digamos, el estereotipo perfecto de lo que tenía yo en mente de lo que era la autoconstrucción de las casas Sí. de aquí, de los barrios. O sea, De que los- se cumple en los requisitos. Pues sí, era así, pues gracias a mi padre y a todos, y a mis cuñados. Tengo esta casa, pasito a pasito, lo fuimos Pasito a haciendo. pasito, hace una Pasito. nacional. Y luego por fuera Ujú. lo encalamos, porque en aquel entonces, hace no sé cuántos años, el ayuntamiento, creo que era el ayuntamiento, dio materiales para encalarlo y pintarlo. Me acuerdo de eso, me acuerdo, eso fue en los 80, eso fue con no, Coalición Canaria, con ATI, eso fue en el año 85, sí me acuerdo No me porque en mi acuerdo. casa lo hicimos. Ah, Tú pedías el material, oiga, quiero encalar mi casa, quiero pintarla, te sí, ponían el material y cada uno sí, la vida para sí. Y yo tengo fotos de mi barrio, del antes y del después, y te puedo asegurar que hubo un cambio bastante importante, porque Sí, yo en el barrio La Alegría, yo miro fotos y parece de los años 60, y parece Hiroshima, ¿sabes? Después cuando tiraron la bomba, ¿sabes? Que estaba sí, todo pelado y todo pelado, todo. sí, Y sí que hubo un cambio ahí importante. Yo a veces digo este tipo de cosas en mi canal, digo, ellos deberían hacer ese tipo de cosas que se hacían antes, pues sí, que debería. parecen locuras, pero no son locuras, son cosas que se hacían y que Y funcionaban, que ¿sabes? sí, Entonces, sí. Y también daba la pintura, pero yo nunca conseguí la pintura, pero bueno, conseguí lo otro. vale, vale, vale. Mm, creo que tu hija está haciendo también su propia casa también. Creo que... Mi hija no, mi hijo. Ah, tu hijo, vale, él está haciendo también su propia casa. Sí, sí, él está haciendo su propia casa. Eh, después de los años, de la experiencia que tienes, viendo que Mi hijo. tu hijo, perdón, va por el mismo camino, digamos, que comenzaron ustedes, de hacer su propia casa, ¿crees que es mejor pedir una hipoteca de 200.000 euros y tener tu propia casa o hacerlo como a la vieja usanza, por decirlo de alguna manera? Yo creo que así, poquito a poco, como antes. ¿Por qué? Porque de la otra forma, si tú no puedes pagarlo, te quedas, vamos, te quedas sin casa. Si no puedes ir de esta forma, dice, bueno, este mes puedo con esto. Para el otro, si no puedes, pues este mes no hago nada. Y así, pienso yo, O sea, si tú volvieras al año 78, haría lo mismo. te dieran las dos opciones, tú volverías otra vez Pues a hacer sí, lo mismo. sí, sí. Creo que ya estamos terminando. Ves que era fácil, Marina, estabas nerviosa. No, te no, pongas no estaba nerviosa. No, Yo no, no. va muy bien, va muy bien. Me gustaría que me contaras una anécdota, la primera que te venga a la cabeza o la más importante de aquella época, de aquellos momentos de cuando empezaron, no sé, alguna anécdota con los niños, pero con referencia a cuando hacías la casa. Un momento, algo que tú digas, un recuerdo bonito de aquella época. Porque se sufría, entiendo, porque no tenías No, tu yo casa, tienes sí. que esforzarte y tal, pero algo emotivo que piensas ahí de aquella época. Pues ahora sí, me pillaste sin pensar, no No lo sé, sé. la unidad de los vecinos, ese tipo de cosas. Eso O... sí, no, la verdad es que los vecinos sí me ayudaban. Aquí ayudaban, no es como ahora. Ahora te ven con una bolsa de compra ni... ¿Tú crees que realmente la sociedad está en ese aspecto ha cambiado? O sea, Sí, somos más egoístas. sí, son más egoístas, sí, 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 sí. Antes era diferente. Y podías dejar la puerta abierta que nada te faltaba. Los vecinos aquí todos ayudaban, te veían, dice, ah, está ayudando, y nos ayudaban. Sí, yo tuve mucha suerte, a mí me ayudaron Ujú. bastante. A mi hijo, el pobre, no tiene tanta suerte. Poquito a Claro, poco, es él tiene que pagar, él tiene que una pagar, porque generación totalmente diferente, claro. O sí, sea, él tiene que pagar para podérselo tu hijo traer. tiene que pagar Sí, a cada persona sí, sí, que le tiene, ayude a traer el material o lo que exacto, sea y tal. él tiene que pagar. Nosotros, yo por lo menos, dime, Hombre, es un cambio generacional bastante importante. sí, Bueno, no ha pasado tanto tiempo, han pasado 40 años, pero sí, sí que cambian los tiempos. Nada, gracias por el testimonio. Creo que es importante que las nuevas generaciones sepan y que quede pues grabado sí, ahí porque es un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo y nunca le he prestado atención a absolutamente nadie. Digo, bueno, pues esta es la mía, a mí me interesan muchísimo esas historias y nada más, no te quito más tiempo. Ahora voy a coger a tu marido y nos vamos a ir
al palomar, que los palomares son otras cosas que a mí siempre me han llamado la atención. Nunca he tenido palomas, pero en mi barrio siempre... Hay palomas. Hay Ahora, palomares. ahora menos. Por eso hablamos del tema de, perdón, del cambio de generaciones y tal, que son las cosas muy diferentes. Antes había cada 4 o 5 casas había un palomar. Sí. Te asomabas un domingo a lo mejor por la tarde y te veías todas las palomas y tal. Y ahora creo que no hay, te diría que no te digo 0, pero a lo mejor hay 3 en todo el barrio. Entonces Sí, hay poquitos. es una cosa, Sí. la afición a mí siempre, no me ha gustado, ¿eh? Pero me ha llamado la atención el tema de... Ahora hablamos tú y yo. Bueno, seguimos. Gracias, Pues Marina. vale, Gracias. gracias. Wow. Ya, qué bonito. Esto lo haces tú todas las tardes, ¿no? Subes aquí. Todas las tardes. Y al mediodía, cuando vengo a comer, vengo a echarle un poquito de comida a los que están criando, ¿Y por qué te gustan las palomas? porque me encantan. Pero exactamente qué es lo que te gusta de las palomas. Te lo dice un tipo que no lo entiende muy No, bien, no. con el respeto, ¿eh? Porque son muy bonitas, me gusta verlas volar. ¿Te gusta verlas volar? Sí, sí. No vienen a comer, están desconfiadas. No, están Ven, desconfiadas, sí. ¿Quién es el tío este de 1,90 m de negro? Están desconfiadas. Con cara de vampiro. Bajando la escalera de un palomar no me voy a matar. ¿O sí? Van las chiquillas como si nada Mira, con una mano. y suben. Mi hija con 1 año. Mira, mira. Pero Más grande que esto. Sí, más grande que esta, la de la azotea. Subía por ahí. Marina, dime lo más que te gusta del barrio, lo mejor Pues y a lo mí peor. Porque me- todo tiene una cosa buena y una cosa mala, Sí, evidentemente. pues a mí, pues mira, pues me encanta por las vistas. Mi madre cuando era pequeña siempre me ponía en la ventana para ver todo esto. Es que me encanta, pero porque para abajo yo me pongo, nada más que edificio, ¿qué ves? El edificio del frente, es que eso me agobia. Es que la verdad que lo malo de aquí son porque son las escaleras, pero de los demás no se oye ni ruido, ni de coche, ni de nada. Silencio total. Vale, esa foto es justo aquí. Está el árbol, pero bueno, Sí. se ve. Sí, Esa esquina de ahí sí, ha cambiado, ¿no? sí, mucho. A mejor. Mejor. Yo por aquí corría así, con las cholitas Con las hechas cholas. y corría. Vale, estamos comentando cosas que son muy típicas también. Y a ver, que es que me iba ya, pero Sí. nos estamos liando porque el tema es súper interesante. Y es que estamos hablando de que es algo muy típico que vivas al lado de tus primos, de tus tíos, tus abuelos, hermanos, etcétera, etcétera. Es algo que me pasaba a mí en el barrio también. Era Sí. lo típico. Venía un familiar, después el familiar, digamos que le daba el toque al otro, el otro al otro, etcétera, etcétera. Y así como han ido creciendo estos barrios. Súper interesante. Pues sí. ¿De los riscos así? Vale, eso es Es eso por ahí esto, para abajo. es Espérate, esto. a ver. Ahora sí que se ve perfecto. Bueno, iba a acabar el vídeo, pero creo que es importante enseñar cuál es el camino que hacían hace 40 años, o 40 y pico, 50 años, para subir todo el material. Sí. Igual tengo que ponerlo en cámara rápida porque si no nos da aquí... Porque es largo, ¿eh? Sí, es larguísimo. Es una... Muy largo. A ver, hay que ponerle un poquito de imaginación para ponerse en situación, ¿no? Un saco de arena de 20 kilos en las espaldas multiplicado por 50 veces. ¿No? ¿Y el cemento? Que eso Y pesa, no sé cemento. si vale 50, pesa 50 Sí, kilos. 50 kilos. Yo tengo experiencia en esas cosas. Cuando hicimos la casa mía en el barrio de la Alegría, había una persona, un vecino, lo llamábamos Juan el Loco, y lo de loco le viene porque estaba un poquito loco, obviamente, haciendo cosas como, por ejemplo, cargar 2 sacos de cemento a la vez. Lo vi yo con mis propios ojos. 100 kilos. Mira. El tío era un titán, Claro. pero eso estaba loco. Esto no estaba, no, claro. Esto lo hicimos nosotros en aquella época. Este era un trocito aquí, nada más, y esto era todo para abajo, era peligroso. No sé en qué tramo. O aquí, no, en este no. Que estaba aquí, aquí había una piedra grande que no sé qué pasó, que lo quitaron. O sea, no Creo había- que era por aquí. No había nada, no había escalera ni nada. No había nada, era risco y aquí era peligroso para pasar.
Y entonces hicimos esto para más fácil. Los vecinos, claro, porque... Pero empezaba desde aquí el camino, no. del material, donde... No, que va, mira. Vale, o sea, estos son los la- escalones sí, originales de Sí, aquella época. Bajabas por aquí, y llegaban hasta donde está el árbol. sí, todos esos árbol aquel. árboles esos estaban ahí y después para allá. ¿Te viniste ahora para casa? ¿Y qué duraste? A la mañana siguiente. Bueno, familia, hasta aquí el Ratatour de hoy. Espero que les haya gustado este experimento. Sé que es obvio que no ha habido aventura, no ha habido casas abandonadas, no han habido túneles, pero Ratatour, una parte importante de Ratatour son los barrios, sobre todo los barrios de Santa Cruz, los barrios de la periferia, barrios en los que yo me crié y que los tengo metidos en la sangre. La idea es hacer más vídeos y también estaba pensando quizás que creo que sea bueno también salir de la zona de Santa Cruz. Seguro que en la zona, por ejemplo, del Puerto de la Cruz también hay barrios de autoconstrucción o Los Realejos, no lo sé muy bien. Y no saberlo realmente para mí es importante porque el descubrirlo va a ser parte del interés que va a tener esta serie, ¿no? Incluso para mí, por supuesto. Saber la historia, saber que hay otros sitios aparte de Santa Cruz, que por cierto, en Santa Cruz hay, no sé el porcentaje, pero a lo mejor un 30-40% de barrios han sido hechos a mano, como este de Barrio Nuevo, La Alegría, María Jiménez, Cueva Bermeja, San Andrés, casi todos. Y eso, bueno, tiene unas características muy propias, con sus cosas muy buenas, pero también con sus cosas realmente malas. Escríbeme en los comentarios qué te ha parecido este primer vídeo. Cuéntame qué te parece el tema de la autoconstrucción. Cuéntame a lo mejor si tú has tenido una historia parecida, o qué te parece, si te parece bien, si te parece mal. Creo que tocamos un tema importante acerca de los cambios generacionales, que hoy en día para tener una casa tienes que pagar 250.000 euros, por ejemplo. No sé, ese tipo de cosas creo que van a dar debate y se puede hablar con madurez sobre el tema. Gracias por estar ahí, suscríbanse, les quiero, un abrazo. Por cierto, estaba pensando que como este es el primer vídeo de la serie, seguramente se me quedaron cosas por preguntar, seguramente faltaron cosas por poner, así que sean buenos y a lo mejor en el siguiente, bueno, esa es la idea de ir mejorando vídeo a vídeo. Ahora sí, adiós.